¿Y si las palabras más antiguas jamás escritas no nos contaran cómo empezaron las cosas, sino cómo terminarán? ¿Y si la primera civilización no fuera realmente la primera, sino los últimos supervivientes de algo mucho, mucho más antiguo? Bajo los cálidos desiertos del sur de Irak, donde el horizonte se estremece como una vieja ilusión, fragmentos de arcilla susurran sobre una época olvidada. Cada marca en forma de cuña, hecha por manos que murieron hace 5000 años, aún resuena silenciosamente con un propósito, como si intentara salvar no solo palabras, sino los recuerdos mismos. Antes de adentrarnos demasiado en las ruinas, tómate un momento para darle a me gusta a este video y suscribirte, pero solo si te interesa la historia que se esconde entre el mito y la arqueología. Y si sigues aquí, deja un comentario diciéndome desde dónde me escuchas y qué hora es. Me gustaría imaginar que esta historia se extiende a través de las zonas horarias, suavemente transportada al sueño. La historia no comienza con respuestas, sino con polvo. A finales del siglo XIX, los arqueólogos que excavaban cerca de Uruk y Eridu desenterraron miles de tablillas de arcilla. Esperaban comienzos primitivos, huellas inciertas, ensayo y error, el lento avance de la invención humana. Lo que encontraron, en cambio, fue una civilización que parecía ya avanzada. Sistemas matemáticos, cuadrículas urbanas, leyes escritas en oraciones perfectas y registros de estrellas cartografiados con una precisión imposible. Los sumerios habían llegado a la historia como si salieran de las ruinas de algo más antiguo. No hubo una evolución lenta, ni un ascenso lento de la piedra al bronce. Las primeras ciudades sumerias, Eridu, Ur, Nippur, no eran asentamientos desordenados. Eran geométricas, alineadas con las estrellas y diseñadas con sistemas de agua demasiado avanzados para su supuesta edad. Su lengua parecía completamente formada sin una lengua madre conocida, un aislamiento lingüístico, como si hubiera sido traída de otro lugar y establecida entera. La historia prefiere el progreso lento. Una herramienta lleva a la siguiente. Pero Same rompió ese ritmo. Su precisión sugería memoria, no invención. Los académicos han luchado con esto durante más de un siglo. ¿Cómo pudo la primera civilización comenzar ya plenamente desarrollada? ¿Cómo pudo un pueblo sin antepasados escritos producir de repente mapas estelares que coincidan con las observaciones modernas, usar matemáticas de base 60 que aún influyen en nuestros relojes y construir templos alineados con los eventos celestes? Cuanto más profundas eran las excavaciones, más extraño se volvía. Los propios sumerios ofrecieron una respuesta que aún hoy nos inquieta. Escribieron que la realeza, el conocimiento y el orden descendieron del cielo. No afirmaron haber inventado la civilización, solo restaurarla. Una tablilla encontrada en Berlín lleva una inscripción escalofriante. Esta es la restauración de lo que era antes. Restauración. Una palabra que lo cambia todo. Si los sumerios estaban reconstruyendo, ¿qué se había perdido exactamente? ¿Y qué sabían del mundo anterior al diluvio? Imagine sostener una de esas tablillas ahora, con la arcilla aún caliente en la palma de la mano, sus marcas en forma de cuña marcando el pulso de una mano que vivió antes de todos los imperios que conocemos. A veces, si observa con atención estos artefactos, notará huellas dactilares impresas en la arcilla antes de que se secara. La huella de un escriba que pudo haber vivido hace 6000 años, un pulso congelado en el barro. Y si trazas esa cresta con tus ojos, te das cuenta de que esas manos podrían haber estado escribiendo los últimos fragmentos supervivientes de una era borrada por el diluvio, el tiempo o quizás a propósito. A través de esas marcas registraron no solo comercio e impuestos, sino también medicina, astronomía e himnos a dioses olvidados. Una tablilla de Nippur registra el ciclo de 584 días de Venus, una hazaña confirmada solo con telescopios modernos. Otra describe las trayectorias de Júpiter y Marte. Otras contienen fórmulas matemáticas que precedieron a Pitágoras por 1.500 años. Los artefactos muestran rarezas similares. Las herramientas de bronce aparecen siglos antes de la edad del bronce. Los sellos cilíndricos muestran dispositivos mecánicos. Y luego está el extraño objeto conocido como la batería de Bagdad, que puede haber generado electricidad 2000 años antes de su tiempo. Y luego están las historias. Los sumerios hablaron de un gran diluvio que acabó con un mundo anterior. La misma historia aparece en textos acadios, en escrituras hebreas, en epopeyas hindúes, incluso en códices mesoamericanos. Culturas separadas por océanos, por montañas, por miles de años, todas recordando el mismo desastre. ¿Cómo podrían todas llevar el mismo recuerdo?
Tal vez la memoria misma se desplaza como el cieno, asentándose donde la conciencia encuentra espacio. O tal vez los antiguos compartieron más de lo que nos permitimos imaginar. Cuando los arqueólogos descubrieron las ruinas de Uruk, esperaban unos inicios rudimentarios. En cambio, encontraron murallas que se extendían 6 millas, enormes templos alineados con puntos celestes y, bajo un sigurat, una biblioteca de más de 40.000 tablillas de arcilla. Una civilización que se documentó a sí misma con asombroso detalle, pero que nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Cómo aprendieron tanto y tan rápido? ¿De dónde salieron sus matemáticas basadas en 60, no en 10? ¿Por qué cartografiaron los cielos con tanta familiaridad, como si estuvieran recordando en lugar de descubriendo? Algunos investigadores sugieren que Sumeria surgió de siglos de desarrollo olvidado, pequeños asentamientos perdidos por la erosión y las inundaciones. Otros susurran que los sumerios heredaron su conocimiento de un pueblo aún más antiguo, borrado por los desastres que pusieron fin a la última glaciación. Y luego están quienes interpretan las tablillas literalmente, que los dioses que descendieron del cielo no eran divinos en el sentido espiritual, sino maestros, viajeros o quizás restos de una civilización que nos precedió por completo. Pero incluso los escépticos admiten algo extraño. La cronología sumeria no encaja. No se supone que las civilizaciones surjan completamente estructuradas. Sin embargo, aquí lo hicieron. Agricultura, escritura, derecho, música, medicina, todo a la vez. Las tablillas de arcilla no muestran ensayo y error. Muestran refinamiento, como si lo que llamamos el nacimiento de la civilización fuera para ellos una reconstrucción. En el Museo del Antiguo Oriente Próximo de Berlín, un pequeño cilindro de arcilla reposa tras un cristal. Las marcas en su superficie describen la construcción de un templo en honor a Inanna, la diosa del amor y la guerra. Pero entre las líneas de dedicación, una frase destaca: la restauración de lo que era antes. Restauración. Una palabra que sugiere memoria, no invención. Es una confesión silenciosa que incluso los sumerios se consideraban herederos de algo más antiguo. A veces, al observar detenidamente estos artefactos, se observan huellas dactilares impresas en la arcilla antes de que se secara, la huella de un escriba que pudo haber vivido hace 6000 años. Y si se recorre esa cresta con la mirada, se comprende que esas manos podrían haber escrito los últimos fragmentos supervivientes de una época, borradas por el diluvio, el tiempo o quizás a propósito. El silencio entre esas líneas se siente pesado, como si algo enorme hubiera sido arrebatado. De la misma manera que una nota perdida puede atormentar una canción entera. De la misma manera que un recuerdo perdido flota al borde del sueño. Quizás por eso estas historias aún nos susurran. Nos recuerdan que lo que llamamos historia podría ser solo la parte que sobrevivió a la quema. Por la noche, cuando los museos cierran y las luces se apagan, imagino esas tablillas de arcilla respirando en la oscuridad. Cada una alberga el tenue recuerdo de un mundo que ya no reconocemos. Creemos ser el comienzo de la comprensión. Pero tal vez seamos el último capítulo del recuerdo. Y mientras el viento del desierto pasa sobre las ruinas de Uruk, llevando granos de polvo antiguo a otros 1000 años, casi se puede oír la primera línea de nuestra historia olvidada, suave, inacabada, esperando ser escuchada de nuevo. Si los sumerios no fueron los primeros, ¿a quiénes recordaban? Decían que la realeza descendió del cielo. No como una metáfora, no simbólicamente, sino como una constatación de un hecho registrado en arcilla hace más de 4.000 años. Una línea que aún tiembla con algo que el lenguaje lucha por contener. Después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estaba en herido. Es el verso inicial de lo que ahora llamamos la lista de reyes sumerios. Un registro de gobernantes cuyos reinados se extienden mucho más allá de los límites de la posibilidad humana. Pero antes de que podamos entender quiénes fueron esos reyes imposibles, primero debemos ver lo que dejaron atrás. Porque las tablillas de arcilla son solo una parte de la historia. Las ciudades mismas susurran con la misma fuerza. Los primeros asentamientos sumerios, Eridu, Nippur, no fueron la desordenada expansión de un pueblo que aprendía a vivir unido. Eran geométricas, planificadas, alineadas con un propósito que raya en lo extraño. Cuando los excavadores llegaron por primera vez a los cimientos de Eridu, esperaban desorden. Lo que encontraron, en cambio, fue una construcción estratificada. Cada templo, reconstruido directamente sobre el anterior, se remonta a casi 8000 años. Las estructuras más antiguas no eran experimentos rudimentarios.
Ya eran avanzadas, orientadas hacia los puntos cardinales, construidas sobre plataformas elevadas para honrar las líneas de visión del cielo, rodeadas de canales que fluían con precisión de ingeniería. La ciudad de Ur, hogar del famoso Sigurat, dedicado al dios de la luna Nanna, revela el mismo patrón inquietante. Sus calles estaban dispuestas en cuadrícula. Sus muros eran macizos, reforzados con betún y ladrillo cocido, materiales que requerían hornos avanzados y conocimientos de química. Las casas tenían sistemas de drenaje. Los patios se abrían al cielo en proporciones cuidadosas. Incluso la ubicación de las puertas seguía las orientaciones estelares como si los constructores estuvieran cartografiando el cielo sobre la tierra misma. Nippur, el corazón religioso de Same, se asentaba en el centro de una red de ciudades dispuestas a distancias que coinciden con los intervalos musicales y los ciclos celestes. Los arqueólogos han observado que la distancia entre los principales asentamientos sumerios refleja las mismas proporciones de base 60 utilizadas en sus matemáticas, como si toda la civilización hubiera sido compuesta en lugar de construida. Esto no fue casualidad. Fue la arquitectura la que recordó algo. Y luego está el idioma en sí. El sumerio se destaca en la historia del habla humana. No tiene parientes conocidos, ni ancestros lingüísticos, ni un camino que lo lleve hacia formas más simples. Aparece en el registro arqueológico completamente formado, complejo, preciso y extrañamente aislado. Los lingüistas han dedicado más de un siglo a intentar conectar el sumerio con otras familias lingüísticas. Lo han contrastado con lenguas indoeuropeas, semíticas, dravídicas e incluso urálicas. Nada encaja. Existe completamente fuera del árbol del lenguaje, como si hubiera sido trasladado de algún lugar o de alguien más. Escribir en sumerio era trabajar con un sistema que combinaba sonido, símbolo y significado de maneras que parecían casi codificadas. Cada signo cuneiforme podía representar una palabra, una sílaba o una idea según el contexto. La gramática era aglutinante, construyendo significado mediante sufijos superpuestos en patrones que requerían una destreza lingüística asombrosa. Los propios sumerios creían que su escritura provenía de Nisaba, la diosa del conocimiento, cuyo nombre significa la que cuenta las estrellas. No afirmaron haberlo inventado. Dijeron que les fue dado. Y cuanto más estudiamos sus tablillas, más difícil se vuelve argumentar lo contrario, porque su contenido revela algo aún más extraño que el lenguaje mismo. Conocimiento que aún no debería existir. Una tablilla de arcilla descubierta en las ruinas de Nippur registra el ciclo orbital de Venus con una precisión asombrosa, 584 días, que coincide con las observaciones astronómicas modernas. Otra tablilla traza los movimientos de Júpiter y Saturno, rastreando sus posiciones a lo largo de décadas con una precisión que requiere el mantenimiento de registros multigeneracionales y modelos matemáticos que asociamos con civilizaciones mucho más tardías. Los mapas estelares grabados en sellos cilíndricos muestran constelaciones que aún reconocemos hoy, el Toro, el Escorpión, el León. Pero también incluyen referencias celestes que sugieren que los sumerios observaban no solo el cielo visible, sino ciclos dentro de ciclos, cambios procesionales que tardan miles de años en completarse. ¿Cómo pudo una civilización primitiva rastrear el tiempo cósmico a esa escala? Y luego están las matemáticas. Los sumerios usaban un sistema numérico de base 60, el conteo sexagesimal, que conforma la estructura invisible de nuestro mundo moderno. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo. Estos no son aleatorios, son sumerios. La base 60 permite una fácil división. Tiene más factores que la base 10, lo que la hace perfecta para la astronomía, la geometría y el comercio. Pero también es un sistema que requiere pensamiento abstracto, una comprensión de fracciones y proporciones que la mayoría de las culturas tempranas tardaron siglos en desarrollar. Los sumerios lo tuvieron desde el principio. Las tablillas del período babilónico antiguo, sucesoras de los sumerios, revelan problemas matemáticos que involucran ternas pitagóricas más de 1000 años antes del nacimiento de Pitágoras. Calculaban raíces cuadradas, resolvían ecuaciones cuadráticas y entendían las progresiones geométricas. Una tablilla conocida como Plimpton 322 enumera conjuntos de números que sugieren un conocimiento trigonométrico que no creíamos existente hasta los griegos. Sin embargo, ahí está, tallada en arcilla, silenciosa y paciente. A medida que profundizaban las excavaciones, más se multiplicaban las rarezas. Los arqueólogos desenterraron evidencias de metalistería avanzada, aleaciones de bronce que requerían un control preciso de la temperatura y conocimiento de la obtención de estaño de redes comerciales distantes.
Herramientas que no mostraban un desarrollo gradual, ni una fase de ensayo y error, solo una habilidad repentina. Encontraron textos médicos que describían procedimientos quirúrgicos, recetas de medicamentos con docenas de compuestos vegetales y un conocimiento del cuerpo que sugiere disección y observación minuciosa. Una tablilla enumera síntomas y tratamientos para más de una docena de afecciones, organizados con precisión clínica. Y por todas partes, en las ruinas, había organización. Registros gubernamentales, recibos de impuestos, escrituras de propiedad, inventarios de templos, registros de nóminas de trabajadores. El tipo de gestión compleja que requiere no solo alfabetización, sino también memoria institucional, sistemas transmitidos y perfeccionados de generación en generación. ¿Pero dónde estaban esas generaciones? ¿Dónde estaba el comienzo torpe? Los primeros pasos torpes, el lento ascenso de la piedra al bronce y al hierro. El registro sumerio no muestra nada de eso. Comienza ya en movimiento, ya avanzado, ya recordando. Las propias ciudades parecen reflejar esto. En Uruk, bajo los grandes templos dedicados a Inanna y Anu, los excavadores encontraron estructuras más antiguas. Y bajo estas, aún más antiguas, cada capa más refinada que la superior, como si la civilización se encogiera en lugar de expandirse, volviéndose más pequeña, más simple, más olvidadiza a medida que avanzaba en el tiempo. Es lo contrario de lo que esperamos y concuerda perfectamente con lo que escribieron los propios sumerios, que la realeza, el conocimiento y el orden descendieron del cielo. Ya se refirieran a dioses, maestros o restos de un pueblo olvidado que sobrevivió a algún desastre antiguo. Sus palabras apuntan a una idea clara. Sumeria heredó la civilización. No la creó. La arcilla no miente. Recuerda. Y lo que recuerda es un mundo anterior. Un mundo que construyó en líneas rectas, contó de 60 en 60, siguió las estrellas a lo largo de miles de años y dejó tras de sí no ruinas, sino ecos. Ecos preservados en la geometría de las ciudades, en el aislamiento del lenguaje, en la precisión de las matemáticas y en la inquietante habilidad de un pueblo que apareció en la historia ya despierto. La pregunta que ronda el silencio entre esas tablillas de arcilla no es cómo lograron tanto los sumerios. Es quien les enseñó a recordar. Entre las miles de tablillas diseminadas por colecciones de museos y yacimientos arqueológicos, un documento destaca. No por ser más grande o sofisticado, sino por lo que se atreve a proclamar. Se llama la lista de reyes sumerios y se lee como un registro de lo imposible. La tablilla comienza con una sola línea tallada en la misma escritura cuneiforme prensada en cuña que se usa para el recuento de granos y los recibos comerciales. Tras el descenso del reino, este se estableció en Eridu. Lo que sigue es una lista de gobernantes, nombres, ciudades y duraciones de reinados, que se extiende hacia atrás en el tiempo hasta que los números mismos se descomponen en algo que ya no parece humano. Se nombran 8 reyes, 8 gobernantes que gobernaron el mundo antes del diluvio. Y sus reinados no se miden en décadas ni siquiera en siglos. Se miden en decenas de miles de años. Alulim, el primer rey, reinó durante 28.800 años. Al-Algar, el segundo, durante 36.000 años. Enmenluana gobernó durante 43.200 años. La lista continúa. Cada nombre va acompañado de una ciudad, Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sippar, Surukpak, y cada reinado es increíblemente largo, como si el tiempo mismo operara bajo leyes diferentes. En total, estos 8 reyes antediluvianos gobernaron durante 241.200 años. Entonces la tablilla registra una sola frase repentina. Entonces el diluvio arrasó. Y después de esa línea, todo cambia. Los reinados se reducen. La mortalidad regresa. Los reyes que siguen el diluvio gobiernan durante cientos de años, luego décadas, luego vidas que parecen humanas. La era de los dioses da paso a la era de los hombres. Lo imposible se convierte en histórico. Lo mítico se derrumba en lo ordinario, pero el cambio es suave. La lista de reyes no distingue las dos eras en tono o estilo. Trata a ambas con la misma precisión práctica, como si registraran no fantasía sino memoria. Y eso es lo que más preocupa a los eruditos, porque la lista de reyes sumerios no fue escrita como mitología. No era un himno, una oración ni un poema con la intención de inspirar. Era un documento gubernamental grabado en la misma escritura cuneiforme utilizada para los registros de impuestos, los inventarios de los templos y los recibos de grano.
Fue copiado y vuelto a copiar a lo largo de los siglos, y cada escriba lo trató como historia real. Las ciudades mencionadas en la lista son reales. Eridu, la primera ciudad, ha sido excavada. Sus ruinas se remontan a casi 8.000 años. Capa tras capa de templos construidos y reconstruidos en el mismo lugar sagrado. Suruppak, hogar del héroe del diluvio Siusudra, ha sido confirmado. Larak y Sippar, ambos reales, ambos verificados por la arqueología. Estos no eran lugares imaginarios. Eran los pilares de una civilización que mantenía registros obsesivamente, que valoraba la precisión, que documentaba todo, desde el movimiento de las estrellas hasta los salarios de los trabajadores. Entonces, ¿por qué enumerarían reyes que gobernaron durante 36.000 años? Algunos eruditos descartan las cifras de plano, calificándolas de exageraciones destinadas a otorgar legitimidad divina a gobernantes posteriores. Otros las consideran errores de copia acumulados durante siglos, pero ninguna explicación explica la consistencia. Se conservan múltiples versiones de la lista de reyes de Nippur, Larsa e Isin. Y aunque los detalles varían, la estructura sigue siendo la misma. 8 reyes, reinados increíblemente largos, luego el diluvio, luego la mortalidad. Es demasiado cuidadoso para ser accidental. Y luego están aquellos que se fijan en las matemáticas. Las cifras en la lista de reyes no son aleatorias. Siguen un patrón. Casi todos los reinados antediluvianos son múltiplos de 3600. Una unidad que los sumerios llamaban Sar. En su cosmología, el Sar representaba no solo un lapso de tiempo, sino un ciclo celeste, el periodo que tardaban ciertas alineaciones planetarias en volver a sus posiciones iniciales. El reinado de Alulim, de 28.800 años, equivale a 8 Sars. El reinado de Alalgar, de 36.000 años, equivale a 10 Sars. El reinado de Enmenluana, de 43.200 años, equivale a 12 Sars. El patrón se repite. Los números no son esperanzas de vida. Son códigos astronómicos. Épocas marcadas por el giro de los cielos en lugar del latido de los corazones humanos. Para los eruditos que ven la lista de reyes a través de esta lente, los reyes antediluvianos no eran individuos. Eran símbolos, guardianes de las eras celestes, encarnaciones de los ciclos planetarios, representantes de eras tan inmensas que solo las estrellas podían medirlas. Quizás la realeza que descendía del cielo no era una metáfora en absoluto, sino una declaración de orden cósmico, un sistema donde los gobernantes eran elegidos no por linaje familiar, sino por alineación con el cielo mismo. Pero incluso esta interpretación plantea una pregunta que se cierne sobre todo el documento como una sombra. ¿Por qué una cultura gubernamental codificaría la astronomía en su linaje familiar real? A menos que creyeran que ambas eran inseparables. A menos que vieran el tiempo, la realeza y el movimiento del cielo como un solo hilo tejido, uno que había sido cortado por el diluvio y debía ser recordado, preservado, transmitido en arcilla para que nunca volviera a ser olvidado. Porque para los sumerios, la lista de reyes no era una alegoría. Era historia. Creían que estos reyes existían. Creían que los reinados eran reales, incluso si la escala desafiaba la comprensión humana. Y creían que el diluvio que puso fin a esa era no era una historia inventada para explicar el sufrimiento. Era el recuerdo de un desastre real, uno tan enorme que reinició el reloj de la civilización misma. El diluvio no borró la fantasía. Borró la memoria. Y todo lo que siguió, cada ciudad, cada templo, cada marca cuneiforme impresa en arcilla húmeda fue un intento de recuperar lo que se había perdido. De reconstruir no solo la civilización, sino el recuerdo. La lista de reyes es un documento de supervivencia. Una forma de decir que esto es lo que fuimos. De esto venimos. Esto es lo que el diluvio se llevó. Y quizás por eso los números nos parecen tan equivocados. Porque no están hechas para medir el tiempo como nosotros. Están hechas para medir la pérdida. La distancia entre lo que fue y lo que queda. La brecha entre la era en que el conocimiento descendió del cielo y la era en que la humanidad tuvo que aprenderlo todo de nuevo, lenta y dolorosamente, a partir de fragmentos. Al mantener esa tensión entre la precisión gubernamental de la lista de reyes y la imposibilidad cósmica de sus números, se empieza a comprender por qué los sumerios la copiaron con tanto cuidado. ¿Por qué la trataron como real? ¿Por qué se negaron a editar los reinados para convertirlos en algo más creíble? Porque cambiar los números sería olvidar, y para ellos el olvido era la única muerte verdadera.
El diluvio ya se había llevado un mundo. Las tablillas de arcilla eran su promesa de que no se llevaría también la memoria de ese mundo. Así, la lista de reyes permanece. Impresa en arcilla, silenciosa y paciente, un registro de 8 reyes que gobernaron antes de la llegada de las aguas, cuyos nombres aún cargan con el peso de eras que ya no podemos imaginar, y cuyos reinados marcan la frontera entre el mundo que conocemos y el mundo que se ahogó. Y justo más allá de ese límite, bajo las crecientes aguas del diluvio, se encuentra la pregunta que acecha cada línea de la lista de reyes. Si estos reyes fueron reales, ¿qué clase de mundo gobernaron? La respuesta yace enterrada bajo 3 metros de limo. Cuando los arqueólogos llegaron por primera vez a las capas más profundas de las antiguas ciudades sumerias, esperaban continuidad, una civilización fluyendo hacia la siguiente. Capa tras capa de vida marcando el lento paso del tiempo. Lo que encontraron en cambio fue interrupción. Una franja limpia de sedimento, uniforme, sin fragmentos de cerámica, cenizas ni rastros humanos. Depósito de inundación. El equipo de excavación dirigido por Sir Leonard Woolley en la década de 1920 excavó a través de las ruinas de templos y casas hasta que sus palas encontraron arcilla. Arcilla gruesa depositada por el agua que se extendía 8 pies antes de llegar a los restos quemados de un asentamiento más antiguo debajo. Woolley se paró en la zanja y se dio cuenta de que estaba viendo el límite físico entre 2 mundos. Bajo el limo, muros carbonizados, cerámica destrozada, los huesos de una ciudad que había terminado en llamas. Sobre el limo, nuevos cimientos, templos reconstruidos, una civilización que resurge del silencio. El mismo patrón apareció en Suruppak, la ciudad de Ciusudra, el héroe del diluvio. Bajo las ruinas, una capa de limo, y en Kis, otra franja de sedimento que marca la misma violenta disrupción. Las fechas variaron ligeramente, alrededor del 2900 A.C., pero el mensaje era claro. Algo había arrasado la tierra. Las tablillas sumerias lo describen con absoluta simplicidad. Entonces, el diluvio arrasó. Sin elaboración, sin dramatismo, solo una línea que divide la historia en un antes y un después, la era de los dioses y la era de los hombres, el mundo de los reinos imposibles y el mundo de la mortalidad. Y esa simplicidad, proveniente de una cultura que lo registraba todo con exhaustivo detalle, se siente más como un testimonio que como un mito. Porque los sumerios no escribieron el diluvio como una alegoría. Lo escribieron como un registro, como un recuerdo, como el momento en que el viejo mundo se ahogó y comenzó uno nuevo, más pequeño y frágil, pero decidido a recordar lo que se había perdido. El relato más antiguo proviene de una tablilla descubierta en Nippur, escrita en sumerio siglos antes de la Biblia hebrea. Durante 7 días y 7 noches, el diluvio arrasó la tierra. La enorme embarcación fue sacudida por las tormentas de viento en las grandes aguas. El héroe de esta historia es Ciusudra, cuyo nombre significa vida de largos días o aquel que encontró la vida. En la tradición acadia, se le llama Utnapistim. En los textos hebreos, Noé. Pero la estructura se mantiene constante en todos los relatos. Un hombre advertido por un dios, una nave construida en secreto, un diluvio que borra el mundo y una supervivencia que preserva no solo la vida, sino también el conocimiento. Según las tablillas, Enki, el dios de la sabiduría, guardián del yo sagrado, los principios divinos de la civilización, llegó a Ciusudra en un sueño, o quizás a través de la pared de una choza de caña, susurrando para que los demás dioses no lo oyeran. La asamblea de los dioses, liderada por Enlil, había decidido acabar con la humanidad. El ruido de los mortales se había vuelto demasiado fuerte. El mundo se había desequilibrado. El decreto era definitivo, pero Enki no soportaba ver morir el conocimiento con quienes lo portaban. Así que advirtió a Ciusudra. Le dijo que construyera una embarcación, que la sellara con betún, que trajera a bordo la semilla de todos los seres vivos, no solo animales, sino artesanos, músicos, escribas, los guardianes de la memoria, los portadores del yo. Abandonen las riquezas y busquen la vida. Desprecien la propiedad y mantengan viva el alma. Cuando llegaron las lluvias, no cesaron. Las tablillas dicen que la tormenta rugió durante 7 días. El gran barco fue sacudido sobre aguas tan enormes que cubrieron las montañas. El mundo de abajo, templos, ciudades, campos, todo desapareció bajo la oscuridad agitada. Y luego silencio. Cuando las aguas bajaron, Ciusudra liberó una paloma, luego una golondrina, luego un cuervo. El cuervo no regresó. Había encontrado tierra. El barco se posó en una montaña, y Ciusudra hizo una ofrenda de agradecimiento.
Los dioses olieron el humo y descendieron, dándose cuenta demasiado tarde de que casi habían borrado su propia creación. Enlil estaba furioso porque alguien había sobrevivido. Pero Enki defendió a Ziusudra, afirmando que la sabiduría no debía morir con los malvados. Y así, como compromiso, o quizás como una carga, a Ziusudra se le concedió la inmortalidad y se le envió a vivir en la tierra más allá de los ríos, en la desembocadura de los ríos, un lugar donde los mundos divino y mortal ya no se tocan. Se convirtió en la memoria misma, la prueba viviente de lo que se había perdido. Pero aquí está la pregunta que la arqueología no deja pasar. ¿Fue esto una historia o el eco de una supervivencia real? Porque el registro geológico sugiere que algo sucedió. A lo largo de Mesopotamia, capas de limo de inundación marcan una inundación repentina y desastrosa aproximadamente en el mismo periodo en que la lista real sitúa el diluvio. Muestras de núcleos del Mar Negro revelan un aumento drástico en los niveles de agua hace aproximadamente 7.500 años, cuando el agua de deshielo de los glaciares en retroceso rompió las barreras naturales e inundó vastas regiones costeras en cuestión de semanas. El final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 a 10.000 años, no fue gradual. Fue interrumpido por violentos cambios climáticos, estallidos de lagos glaciares y el rápido aumento del nivel del mar. Las costas que habían albergado asentamientos humanos durante miles de años quedaron sumergidas. Los valles de los ríos se convirtieron en mares. Las islas desaparecieron. Y la humanidad dispersa por esas costas habría visto subir las aguas. Habrían huido tierra adentro. Habrían llevado lo que pudieron. Herramientas, semillas, historias, y habrían recordado porque un diluvio que borra tu mundo no es algo que se olvida. Se convierte en la línea divisoria de tu historia. El momento en que todo cambió. Los mitos del diluvio aparecen en casi todas las culturas antiguas. La epopeya de Gilgamesh, el Génesis hebreo, el Matsya Purana hindú, el mito griego de Deucalión, la leyenda china de Gunyu, los cuentos mesoamericanos del cuarto sol destruido por el agua. ¿Cómo podrían civilizaciones separadas por océanos y miles de años recordar el mismo desastre? Quizás porque no fue un solo diluvio, sino muchos desastres locales causados por el mismo cambio climático global. Cada uno lo suficientemente devastador como para grabarse a fuego en la memoria colectiva. O quizás, como sugieren algunos investigadores, hubo un único evento masivo, el impacto de un cometa, el colapso de un glaciar, una ruptura tan enorme que transformó las costas de todo el mundo y se convirtió en el diluvio que todas las culturas recuerdan. Los sumerios creían esto último. Creían que el diluvio no fue local. Fue total. Borró el viejo mundo, el mundo de los reyes antediluvianos, el mundo donde el conocimiento descendía del cielo, el mundo de los reinos imposibles y el orden celestial. Y cuando las aguas finalmente bajaron, lo que quedó fue el silencio. Los dioses se retiraron. Los reyes se volvieron mortales. Las ciudades tuvieron que ser reconstruidas desde cero. Y a los sobrevivientes, personas como Ziusudra, se les encomendó el deber más sagrado imaginable, recordar, llevar adelante la semilla de todos los seres vivos. Sí, pero también la semilla de todas las cosas. ¿Sabías? Las matemáticas, los mapas estelares, la medicina, el idioma, el yo, los códigos divinos que una vez fluyeron libremente del cielo a la tierra. Por eso las tablillas sumerias resultan tan urgentes. Por eso la lista de reyes se copió una y otra vez a lo largo de los siglos. Por eso sus ciudades se reconstruyeron sobre las ruinas de ciudades más antiguas. Cada una, un eco de lo anterior. Porque no estaban inventando la civilización. La estaban restaurando. Y el diluvio, el gran silencio que dividió su historia, fue la razón. Tras el silencio llegaron los maestros. Cuando las aguas del diluvio bajaron y los sobrevivientes salieron a un mundo extraño por la ausencia, no estaban solos. Según las tablillas, hubo seres que permanecieron o regresaron para ayudar a la humanidad a recordar lo perdido. Los sumerios los llamaron Anunnaki. El nombre en sí mismo tiene peso. Aquellos que vinieron del cielo a la tierra, no como metáfora ni simbólicamente, sino como un título tan preciso como cualquier linaje o título familiar registrado en sus textos de gobierno. Y lo que destaca de inmediato, lo que diferencia a estas figuras de los dioses de mitologías posteriores, es que no fueron descritos como todopoderosos. No eran fuerzas distantes e incognoscibles que vivían más allá del alcance de los mortales. Eran participantes, ingenieros, constructores, legisladores, maestros que caminaron entre la humanidad y compartieron el conocimiento necesario para la reconstrucción.
Las tablillas los describen con extraña especificidad. Enki, dios de las aguas profundas y guardián del yo, enseñó a la humanidad la agricultura, el riego y las artes curativas. Él fue quien advirtió a Ziusudra del diluvio, quien no soportaba ver morir el conocimiento. Su símbolo era la serpiente que representaba la sabiduría y la renovación, y su hogar era Eridu, la primera ciudad donde los templos más antiguos de Mesopotamia aún se alzan de la arena. Enlil, dios del aire y las tormentas, gobernaba la ley y el orden. Era la fuerza ejecutiva entre los dioses, quien ordenó el diluvio y posteriormente otorgó la realeza a los mortales. Su templo en Nippur era considerado el centro del mundo, el lugar donde el cielo y la tierra se conectaban. Gobernar sin la bendición de Enlil era gobernar ilegítimamente. Anu, dios de los cielos más altos, era el padre del grupo de dioses, distante pero fundacional. Su nombre aparece en los mapas estelares y su templo en Uruk estaba alineado con los eventos celestiales. Representaba el orden cósmico mismo, el marco dentro del cual existía todo el conocimiento. Y había otros. Ninhursag, la diosa madre que moldeó la vida a partir de la arcilla. Inanna, diosa del amor y la guerra, cuyos viajes entre el cielo y el inframundo se convirtieron en historias de muerte y renacimiento cíclicos. Utu, el dios del sol, que trajo luz y justicia. Pero esto es lo que separa a los Anunnaki del mito. No fueron adorados como ideales abstractos. Fueron documentados, sus árboles genealógicos registrados, sus ciudades nombradas, sus interacciones con la humanidad preservadas con exhaustivo detalle, como si los escribas registraran la historia, no inventaran leyendas. El más inquietante de estos registros describe la creación de la humanidad misma. En el texto conocido como la epopeya de Atrasis, los dioses se cansan del trabajo. Han construido ciudades, cavado canales, erigido templos, pero el trabajo es interminable. Y entonces encuentran una solución, crear seres que lleven la carga en su lugar. Enki y Ninhursag reciben el trabajo. Toman arcilla de la tierra, el primer barro de la creación, y la mezclan con algo más. Las tablillas dicen que era la sangre de un dios, una esencia divina sacrificada para dar a la humanidad inteligencia y espíritu. De la carne del dios, que permanezca un espíritu. Que lo proclame como signo viviente. Que permanezca el espíritu para que no sea olvidado. Se moldea la arcilla. Se mezcla la sangre divina. Y de esa unión nace la humanidad, mitad tierra, mitad cielo, mortal de cuerpo, pero llevando en su interior una chispa de lo divino. Para los lectores modernos, esto suena a metáfora, pero deténganse en el lenguaje, mezclar esencia, transferir espíritu, crear seres a partir de materia prima y código heredado. Se lee menos como poesía y más como una descripción de la ingeniería genética, el diseño intencional de la vida mediante la combinación de dos fuentes, una material y otra informativa, arcilla y sangre, cuerpo y plano. Los eruditos descartan esto como simbolismo mítico, una forma de que los pueblos antiguos explicaran su propia existencia. Pero los sumerios no eran una cultura dada a la alegoría vaga. Documentaban los cargamentos de grano y las posiciones de las estrellas con la misma precisión clínica que usaban de la civilización a través del tiempo para que no se perdieran de nuevo. Los Anunnaki dieron a la humanidad las herramientas, las leyes, el lenguaje, los mapas estelares, la arquitectura, y luego, según las tablillas, se retiraron. No del todo, pero lo suficiente. La era de la comunión directa terminó. Los dioses se distanciaron. Los reyes se volvieron mortales, y la humanidad quedó con la sagrada tarea de mantener lo que se había transmitido, la herencia de un mundo olvidado codificado en arcilla, preservado en rituales y susurrado a través del largo silencio de la historia. Y así, la pregunta persiste, rondando cada marca cuneiforme impresa en arcilla húmeda. ¿Qué clase de seres eran los Anunnaki? Y si realmente vinieron del cielo a la tierra, ¿a dónde fueron cuando se fueron? Pero el conocimiento no solo se conserva en historias. A veces se esconde en fórmulas. Enterrado entre los himnos a Inanna, las oraciones a Enlil y los relatos épicos del diluvio y la creación, los arqueólogos encontraron algo inesperado. Manuales técnicos, documentos sin introducción mítica, sin invocaciones divinas, solo conocimiento puro y destilado, fórmulas metalúrgicas que especifican las proporciones de cobre y estaño para las aleaciones de bronce. Mediciones arquitectónicas con proporciones geométricas, textos médicos que enumeran compuestos medicinales con instrucciones de dosificación, calendarios agrícolas alineados con los eventos celestes y cálculos astronómicos de tal precisión que los científicos modernos tuvieron que comprobarlos con modelos informáticos antes de creer que eran reales.
Estos no eran los escritos de una civilización que aprendía mediante ensayo y error. Eran los escritos de una civilización que recordaba. Una tablilla descubierta en las ruinas de Nippur, catalogada como VAT 4924, registra el ciclo sinódico de Venus con perfecta precisión, 584 días. Este es el tiempo que tarda Venus en volver a la misma posición con respecto a la Tierra y al Sol. Una medición que requiere observación multigeneracional, matemáticas sofisticadas e instrumentos capaces de rastrear el movimiento planetario con notable consistencia. Los antiguos griegos no cartografiarían Venus con precisión hasta 2000 años después. Los astrónomos europeos no confirmarían el ciclo hasta el Renacimiento, armados con telescopios y siglos de datos acumulados. Sin embargo, allí estaba, impreso en arcilla, preciso y paciente, como si los sumerios simplemente lo hubieran copiado de una fuente más antigua. Otras tablillas registran las órbitas de Júpiter, Saturno y Marte. Registran las fases lunares, los eclipses solares y la precesión de los equinoccios, una oscilación del eje de la Tierra que tarda 25.920 años en completar un ciclo. Observar la procesión requiere no solo una vida observando las estrellas, sino generaciones tras generaciones de datos transmitidos y cuidadosamente preservados. ¿Cómo podría la primera civilización poseer ya este conocimiento a menos que no fuera la primera? Y luego está la matemática. En la década de 1940, arqueólogos que examinaban tablillas del periodo babilónico antiguo, sucesores de lo idéntico a los algoritmos modernos. Otras muestran una comprensión del crecimiento exponencial, el interés compuesto y las progresiones geométricas, conceptos que no resurgirían en las matemáticas occidentales hasta la obra de los eruditos árabes medievales y los europeos del Renacimiento. Los sumerios no estaban descubriendo estos principios. Los usaban como si las fórmulas hubieran sido transmitidas completas, esperando solo ser aplicadas. Y no era solo conocimiento abstracto. Los artefactos físicos cuentan la misma extraña historia. En las ruinas de Ur y Eridu, los excavadores encontraron herramientas de bronce perfectamente fundidas, aleadas con proporciones precisas de cobre y estaño, datadas de periodos anteriores a la llamada Edad de Bronce en la región. Se supone que la transición de la piedra al bronce representa siglos de progreso gradual, lento refinamiento y ensayo y error. Pero el bronce sumerio no muestra tal evolución. Aparece de repente, ya optimizado, como si el conocimiento de la metalistería se hubiera trasladado en lugar de desarrollarse. Los sellos cilíndricos de Uruk muestran lo que parecen ser dispositivos mecánicos, ruedas, engranajes, poleas, objetos que parecen demasiado avanzados para su supuesto contexto tecnológico. Algunos sellos muestran figuras operando lo que parecen telares o taladros, maquinaria que sugiere una comprensión de la torsión, el apalancamiento y la ingeniería de precisión. Y luego está el objeto que se niega a encajar en ninguna cronología, la batería de Bagdad, descubierta en 1936 cerca de Q. Se libera. Es un mito extraño, pero conlleva una verdad más antigua. El conocimiento se transfiere, no se crea. Existe en algún lugar, en alguna forma original, y las civilizaciones surgen o caen según su capacidad para acceder a él, preservarlo y transmitirlo. Quizás eso es lo que los sumerios intentaban decirnos. Que la ciencia en sus tablillas, la astronomía, las matemáticas, la metalurgia, no fue producto de un descubrimiento gradual. Fue producto de recordar, de recuperar lo que el diluvio casi había borrado, de unir las piezas de un sistema que una vez estuvo completo. Los sobrevivientes del diluvio no empezaron desde cero. Empezaron desde ruinas. Y dentro de esas ruinas había inscripciones, herramientas, mapas estelares, fórmulas, suficiente para reconstruir si tan solo pudieran recordar el significado de los símbolos. Quizás lo que llamamos progreso sea solo esto, el lento y doloroso proceso de recordar lo que una vez supimos. Y quizás los sumerios, al levantarse del diluvio con arcilla aún húmeda en sus manos, entendieron esto mejor que nosotros jamás. Que la civilización no se construye, se restaura. Que la ciencia no se inventa, se recupera. Y que cada fórmula prensada en arcilla, cada mapa estelar alineado con los cielos, cada herramienta de bronce fundida en fuego, no es un triunfo de la inteligencia humana, sino un monumento a la supervivencia. Una forma de decir esto es lo que salvamos. Esto es lo que el diluvio no se llevó. Pero hay un misterio más profundo que la ciencia, más antiguo que las ciudades, más inexplicable que el diluvio mismo. El idioma. El sumerio se encuentra solo en la historia del habla humana. No como una metáfora sola, no poéticamente aislado,
sino lingüísticamente huérfano, una lengua sin parientes conocidos, sin raíces ancestrales, sin camino que lleve hacia atrás en formas más simples. Durante más de un siglo, los lingüistas han intentado conectar el sumerio con otras familias lingüísticas. Lo han probado contra el indoeuropeo, la vasta familia que incluye el inglés, el griego, el sánscrito y el persa. Nada. Lo han comparado con lenguas semíticas como el acadio y el hebreo, que posteriormente dominaron la misma región. No hay coincidencia. Han buscado vínculos con las lenguas dravídicas de la India, las lenguas urálicas de Asia Central, incluso el vasco, otra lengua aislada. Todo intento termina en silencio. El sumerio no encaja. Existe completamente fuera del árbol de las lenguas, como si hubiera caído de otro lugar o surgido de algo mucho más antiguo. Aparece en el registro arqueológico alrededor del 3500 a.C., ya plenamente formado. Gramática compleja, vocabulario sofisticado, un sistema de escritura tan preciso que podía registrar poesía, derecho, medicina y astronomía con igual claridad. No hay protosumerio, ninguna etapa de transición, ninguna evidencia de evolución. Simplemente es. Y luego, con la misma rapidez, desaparece. Para el 2000 a.C., el sumerio ya no era una lengua hablada. Sobrevivió solo como lengua religiosa utilizada en templos, preservada por escribas, estudiada como se estudiaría el latín siglos después en la Europa medieval. Una lengua muerta que se mantenía viva mediante rituales, pues olvidarla por completo significaría cortar la última conexión con los dioses. Pero incluso en su muerte, el sumerio seguía rondando la región. Los escribas acadios la aprendieron. Los sacerdotes babilónicos la recitaban. Los reyes asirios la grababan en sus monumentos. Durante 2000 años tras su desaparición, siguió siendo la lengua de la memoria, la lengua en la que se registraron las verdades más antiguas. Porque para los sumerios, su lengua no era una invención humana. Era un don. Las tablillas dicen que la escritura provenía de Nisaba, la diosa del conocimiento, el grano y la contabilidad. Su nombre significa la que cuenta las estrellas. Un título que vincula la alfabetización con la astronomía, la contabilidad con la observación del cielo, como si el lenguaje mismo fuera una forma de medición cósmica. Nisaba no era la diosa de los poetas ni de los narradores. Era la diosa de los escribas, aquellos que preservaban, calculaban y transmitían el conocimiento. Escribir en sumerio era participar en su labor sagrada. Fue un acto de preservación, no de creación, y el propio sistema de escritura refleja ese propósito. La escritura cuneiforme, del latín cuneus, que significa cuña, no era un alfabeto en el sentido moderno. Era algo más antiguo, con más capas. Cada signo podía representar un sonido, una palabra o un concepto completo, según el contexto. Una sola marca en forma de cuña podía ser una sílaba en un texto y un símbolo divino en otro. Los signos eran geométricos, triángulos, líneas, ángulos, formas impresas en arcilla húmeda con un punzo. Ese es un nombre moderno. La llamaron emegir, que se traduce aproximadamente como la lengua noble o la lengua principesca. Un nombre que sugiere que no era meramente funcional, sino elevada, sagrada, apartada. Y tal vez lo fue, tal vez antes del diluvio, había una sola lengua hablada por los reyes prediluvianos, enseñada por los Anunnaki, codificada en el yo, una lengua donde el sonido, el significado y las matemáticas estaban unificados. Un lenguaje que pudiera describir no solo objetos y acciones, sino también las relaciones entre las cosas, las proporciones que regían la forma, las vibraciones que estructuraban la materia. Y quizás cuando llegó el diluvio y el viejo mundo se ahogó, ese lenguaje se perdió, salvo por fragmentos preservados por supervivientes como Siusudra, transmitidos de generación en generación, cuidadosamente tallados en arcilla para que no se olvidaran por completo. Para cuando los sumerios aparecen en la historia, el idioma ya es antiguo, ya está roto. No lo hablan con fluidez. Lo reconstruyen como los arqueólogos reconstruyen la cerámica a partir de fragmentos. Lo escriben obsesivamente porque saben que se está desvaneciendo. Lo enseñan en las escuelas de los templos porque intuyen que perderlo por completo sería perder el último puente con el mundo anterior. Y tenían razón. Cuando el sumerio finalmente murió como lengua hablada, se perdió algo que nunca podría reemplazarse, una forma de pensar, una forma de codificar la realidad, una conexión con el orden divino que nunca podría recuperarse del todo en ninguna otra lengua. Los griegos hablarían más tarde del logos, la palabra, la razón, el principio ordenador del cosmos.
Los hebreos hablarían de la palabra de Dios mediante la cual se crearon todas las cosas. Pero los sumerios lo supieron primero. Sabían que el lenguaje no era aleatorio, que no fue inventado por humanos que buscaban la comunicación a tientas. Fue dado, descendido del cielo, enseñado por Nisaba, codificado en el yo, estructurado por las mismas proporciones que rigen las estrellas, los intervalos de la música y las proporciones de los templos. Y cuando leemos sus tablillas ahora, silenciosos, pacientes, esperando en el cristal de un museo, no solo leemos palabras. Leemos los últimos ecos de un código unificado de la creación. Un lenguaje que una vez unió el cielo y la tierra. Una lengua que los propios dioses habían hablado. Y si escuchamos con suficiente atención entre las marcas en forma de cuña impresas en arcilla hace 5.000 años, casi podemos oírla aún, suave, geométrica, cantando en proporciones que ya no entendemos. Pero el lenguaje no era el único puente. Mucho después del diluvio, mucho después de que el viejo mundo hubiera sido tragado por el agua y el silencio, la humanidad intentó reconstruir lo que se había perdido. No solo con palabras, sino con piedra. Construyeron torres, enormes estructuras escalonadas que se alzaban desde las llanuras de Mesopotamia, como montañas que no tenían derecho a existir en ese paisaje llano e infinito. Los sumerios las llamaron sigurats, del acadio sikuratu, que significa construir alto. Y salpicaban las ciudades de Same como escaleras congeladas a mitad de la subida. Ur tenía una, Uruk tenía otra. Eridu, la primera ciudad, tenía una que se alzaba desde el suelo sagrado más antiguo de Mesopotamia. Pero la más grande de todas, la que resonaría a través de la historia y el mito durante miles de años, se alzaba en Babilonia. La llamaron Etemenanki, la casa de la fundación del cielo y la tierra. No era un templo en la forma en que pensamos en los templos. No era un lugar solo para el culto. Era una estructura de conexión, un intento de anclar los cielos a la tierra, de crear un punto físico donde los mundos divino y mortal pudieran encontrarse de nuevo. Porque para los sumerios, esa conexión se había cortado. El diluvio no solo había ahogado el viejo mundo, sino que había roto el vínculo entre el cielo y la tierra. Los dioses se habían retirado. La conexión directa que una vez existió, cuando el conocimiento descendía libremente, cuando la realeza provenía del cielo, cuando los Anunnaki caminaban entre los mortales, se había desvanecido en el recuerdo, y así la humanidad construyó, no por orgullo, no por desafío, sino por anhelo. Los sigurats no eran escaleras al cielo, como afirmarían intérpretes posteriores. Eran lugares de aterrizaje para descender, plataformas construidas para invitar a los dioses a bajar. Cada nivel representaba una esfera celeste, una capa del cosmos. Cada nivel estaba pintado de un color diferente. Negro para Saturno, blanco para Júpiter, rojo para Marte, dorado para el Sol, reflejando los planetas visibles tal como aparecían en el cielo nocturno. En la cima de cada sigurat había un pequeño templo, una habitación abierta a las estrellas, amueblada con una cama, una mesa y ofrendas de comida y bebida, no para sacerdotes, sino para dioses, en caso de que regresaran, en caso de que descendieran una vez más, como decían las tablillas que habían hecho antes del diluvio, y encontraran un lugar preparado para ellos. La estructura en sí era un mapa del cosmos. La base representaba el reino terrenal, sólido y cuadrado, alineado con los puntos cardinales. Cada nivel ascendente simbolizaba un cielo superior, una capa de realidad más cercana a la fuente divina. Y en la cima, en el punto de encuentro de la tierra y el cielo, estaba la cámara sagrada, el Higunu, el lugar donde el cielo tocaba tierra. Pararse en la base de un sigurat y mirar hacia arriba era ver el universo representado en la arquitectura. Escalarlo era ascender a través de las capas de la creación, moviéndose desde la tierra mortal hacia el reino de los dioses. Pero la escalada no era para todos. Solo los sacerdotes podían subir. Solo aquellos entrenados en los ritos sagrados, los himnos cantados en la lengua antigua, las fórmulas que abrían puertas entre mundos. Subían las escaleras externas, de 3 o 4 tramos, ascendiendo a lo largo de los muros exteriores, llevando ofrendas, entonando oraciones, realizando rituales diseñados para invocar el regreso de los dioses. Pero los dioses no acudían, o si lo hacían, acudían rara vez, silenciosamente, en sueños y visiones, ya no en la forma física radiante que describían las antiguas tablillas. La era de la conexión directa había terminado. Y el sigurat, a pesar de su grandeza, a pesar de su precisión, a pesar de los miles de trabajadores y décadas de construcción invertidos en su construcción, se convirtió en un monumento a la ausencia, una estructura que señalaba algo que ya no estaba allí.
Etemenanki, el más grande de todos los zigurats, se elevaba casi 90 metros hacia el cielo. 7 niveles, cada uno pintado, cada uno alineado, cada uno codificado con un significado astronómico y mitológico. Era visible a kilómetros de distancia en la llanura babilónica, una montaña artificial en una tierra donde no existían montañas. El historiador griego Heródoto la visitó en el siglo V a.C. y la describió con asombro, llamándola una torre de inmenso tamaño, construida en etapas con un camino en espiral que ascendía hasta la cima. Escribió que en la cima había un templo con un gran lecho y una mesa dorada donde, según los sacerdotes, el dios Marduk descendía a descansar. Pero incluso en la época de Heródoto, el ritual era antiguo, una reliquia, un recuerdo de algo que una vez fue real, pero que ahora solo se representaba, se realizaba con la esperanza de que la antigua conexión pudiera restaurarse de alguna manera. Y luego está la historia que vendría después. La que replantearía a Etemenanki no como anhelo, sino como arrogancia. La Torre de Babel. En la Biblia hebrea, la historia es breve. La humanidad, hablando un solo idioma, se reúne en la llanura de Sinar, Same, y decide construir una torre que llegue al cielo. Dios, al ver esto, se alarma. He aquí, son un solo pueblo, y todos tienen un solo idioma. Y esto es solo el comienzo de lo que harán. Y nada de lo que se propongan hacer ahora les será imposible. Y entonces Dios confunde su lenguaje. De repente, los constructores no pueden entenderse entre sí. El trabajo se detiene. La torre es abandonada. La humanidad se dispersa por la tierra, dividida no solo por la distancia, sino por el idioma. La historia se cuenta como un relato de advertencia, una advertencia contra el orgullo, contra la arrogancia de intentar alcanzar el cielo mediante el esfuerzo humano. Pero no es así como lo contaron los sumerios. Para ellos, la torre no fue un acto de desafío. Fue un acto de recuerdo, un intento desesperado por reconstruir lo que el diluvio había destruido. No solo ciudades y templos, sino el puente mismo, la conexión entre lo mortal y lo divino, el vínculo que antaño permitió que el conocimiento fluyera libremente, que convirtió a la humanidad en socia de la creación en lugar de sirvientes abandonados en las ruinas. La confusión de lenguas no fue un castigo. Fue una tragedia. La pérdida del idioma unificado, quizás el sumerio original, el emejir, la lengua que transmitía el yo, no fue una orden divina destinada a humillar a los mortales. Fue el corte final, el momento en que se rompió el último hilo que conectaba a la humanidad con el mundo antediluviano. Después de Babel, no hubo un solo idioma que pudiera codificar las proporciones divinas, ninguna lengua que resonara con la estructura del cosmos. Solo había fragmentos, dialectos, palabras dispersas que antaño formaban un todo, pero que ahora solo contenían partes del significado. Y sin ese idioma unificado, la torre no podría completarse. No porque los humanos carecieran de la habilidad ingenieril que les permitió construir zigurats durante siglos, sino porque el propósito de la torre no era arquitectónico. Era comunicativo. Se suponía que sería un faro, una señal, un punto de resonancia que llamaría a los dioses. Y sin el lenguaje para codificar esa llamada, la estructura era solo piedra, vacía, silenciosa, apuntando hacia un cielo que ya no respondía. De ese silencio, comenzó la historia. No la historia del mundo antediluviano donde los reyes reinaron durante decenas de miles de años y el conocimiento descendía de lo alto, sino la historia que reconocemos, rota, dividida, mortal, naciones que hablaban diferentes lenguas, culturas aisladas por las barreras del idioma. Civilizaciones que surgían y caían, cada una tratando de recordar lo que se había perdido, pero ya no podían compartir ese recuerdo a través de las distancias. Los zigurats permanecieron, dispersos por Mesopotamia, desgastándose lentamente bajo el viento y la lluvia. Los sacerdotes continuaron sus rituales, subiendo las gradas, colocando ofrendas, cantando himnos en una lengua muerta a los dioses que ya no descendían. Y Etemenanki, la casa de la fundación del cielo y la tierra, se alzaba silenciosa en Babilonia, su cima abierta a las estrellas, sus habitaciones vacías, sus escaleras sin llevar a ninguna parte. Un monumento no al orgullo humano, sino al anhelo humano. Una estructura que intentaba desesperadamente recordar cómo era cuando el cielo y la tierra no estaban divididos. Cuando los dioses caminaban abajo y los mortales podían oír sus voces. Cuando había un solo idioma, un solo conocimiento, un puente que conectaba todas las cosas. Pero el puente estaba roto. Y todo lo que quedaba eran las torres que se alzaban hacia el silencio, esperando una caída que nunca llegaría.
El viento del desierto pasa sobre Irak en las horas previas al amanecer, arrastrando polvo que una vez pudo haber sido templos. Desde arriba, desde la vista satelital, desde la órbita silenciosa de la observación moderna, Mesopotamia parece un palimpsesto. Capas sobre capas de civilización presionadas contra la tierra. Cada una débil, cada una esperando. Las ruinas de Uruk apenas se alzan sobre la arena. Eridu duerme bajo lonas de excavación. El Sigurat de Ur capta la luz de la luna en sus gradas reconstruidas. Un fantasma de geometría en una llanura vacía. En museos de todo el mundo, tras cristales con temperatura controlada, reposan las tablillas de arcilla. Miles de ellas. Decenas de miles. Cada una, un fragmento de memoria prensado en barro y endurecido por el tiempo. Marcas cuneiformes aún visibles, aún legibles, aún susurrando en un idioma que ya nadie habla. Y en algún lugar del silencio entre esas marcas, en el espacio entre lo escrito y lo perdido, se cierne una pregunta: ¿qué mundo existía antes del diluvio? Porque todo lo que hemos seguido, cada rareza, cada número imposible, cada fragmento de conocimiento heredado, apunta a la misma conclusión inquietante. Los sumerios no fueron el principio. Ellos mismos lo dijeron. En arcilla, en piedra, en la cuidadosa geometría de sus ciudades, se autodenominaron los restauradores de lo anterior. No los inventores, ni los pioneros, sino los restauradores. Su lengua apareció completamente formada sin ancestros que rastrear. Sus matemáticas llegaron completas, con proporciones y fórmulas que no serían redescubiertas hasta miles de años después. Su astronomía rastreaba ciclos que requerían la observación generacional. Sin embargo, lo poseyeron desde el principio. Sus ciudades se alzaban geométricamente alineadas, arquitectónicamente avanzadas, como si alguien les hubiera entregado un plano. Y sus propios registros, prácticos, precisos, obsesivamente detallados, describían un mundo prediluviano. Un mundo de reyes imposibles y maestros divinos. Un mundo donde el conocimiento descendía del cielo y la humanidad era instruida en lugar de abandonada a su suerte en la oscuridad. Si les tomamos la palabra, si leemos las tablillas no como mitología, sino como testimonio, entonces la imagen que emerge no es el nacimiento de la civilización. Es el ocaso de una más antigua. Y el diluvio, el gran desastre que divide su historia en un antes y un después, no fue el amanecer del progreso humano. Fue el momento en que un mundo anterior se ahogó, y los sobrevivientes, aferrándose a los fragmentos de lo que se había perdido, comenzaron la larga y dolorosa labor de recordar. Durante siglos, los eruditos lo descartaron como mito, alegoría. El intento primitivo de los pueblos antiguos de explicar sus orígenes mediante historias de dioses e inundaciones. Pero entonces la evidencia comenzó a acumularse. Los estudios geológicos en Mesopotamia revelaron capas de limo de inundación, sedimento limpio y estéril depositado repentinamente, separando las ciudades quemadas de las reconstruidas. Muestras de núcleos del Mar Negro mostraron una dramática inundación hace aproximadamente 7.500 años, cuando el agua de deshielo en ascenso rompió las barreras naturales e inundó vastas regiones costeras en cuestión de semanas. Los escaneos satelitales y la cartografía por sonar revelaron ruinas submarinas frente a las costas de India, Japón y el Mediterráneo, estructuras megalíticas y círculos de piedra. Restos arquitectónicos que descansan bajo cientos de metros de agua de mar se ahogaron cuando terminó la edad de hielo, el nivel del mar subió y la línea de tiempo comenzó a alinearse. Hace entre 12.000 y 10.000 años, el planeta experimentó cambios climáticos desastrosos. Los glaciares colapsaron. El nivel del mar aumentó más de 120 metros. Las costas que habían albergado asentamientos humanos durante miles de años desaparecieron bajo las olas. Si hubiera habido civilizaciones en esas costas, avanzadas, organizadas, con conocimientos de astronomía y arquitectura, habrían sido borradas casi por completo. Solo aquellos que huyeron tierra adentro, que cargaron con lo que pudieron, que recordaron lo perdido, habrían sobrevivido. Y esos sobrevivientes habrían contado historias. Historias de un gran diluvio, de un mundo que se ahogó, de dioses que una vez caminaron entre los mortales pero se retiraron tras la llegada de las aguas. De un conocimiento que debía preservarse, codificarse, transmitirse para que no se desvaneciera por completo. Los sumerios podrían haber sido los descendientes de aquellos sobrevivientes. No la primera civilización, sino los primeros reconstructores. Quienes tomaron las piezas, los mapas estelares, las fórmulas matemáticas, los principios de construcción, el lenguaje sagrado,
y los prensaron en arcilla para que perduraran, para que el recuerdo no muriera. Y si eso es cierto, entonces todo lo que llamamos el nacimiento de la civilización es en realidad el último eco de algo mucho más antiguo. Las pirámides de Egipto, los megalitos de Malta, los templos de Göbekli Tepe, de 11.000 años de antigüedad, anteriores a Sumeria, construidos por personas que se suponía eran cazadores-recolectores, pero que de alguna manera poseían la organización y la habilidad para mover piedras que pesaban docenas de toneladas. Estos no son comienzos, son finales, los enormes esfuerzos finales de un mundo que sabía que se desvanecía, que construyó en piedra, porque la piedra sobreviviría a la memoria, que codificó el conocimiento en geometría porque las palabras serían olvidadas. Los sumerios lo entendieron. Nuestras ciudades descifrarán nuestros idiomas, se preguntarán cómo sabíamos tanto y por qué no escuchamos. Encontrarán nuestros satélites caídos, nuestros centros de datos en silencio, nuestros monumentos erosionados. Y si somos sabios, también encontrarán algo más. Algo duradero, algo codificado, algo que diga que esta es la restauración de lo que fue antes. Porque al final, eso es todo lo que cualquier civilización puede hacer. Preservar lo que importa. Transmitirlo. Confía en que alguien, en algún lugar lejano, lo encontrará y lo comprenderá. El viento del desierto sopla sobre Irak en las horas previas al amanecer, arrastrando polvo que antaño pudo haber sido templos. Y bajo ese polvo, bajo las ruinas, bajo el cieno de las inundaciones, las ciudades quemadas y los zigurats silenciosos, el recuerdo aguarda, paciente, geométrico, impreso en arcilla, aún susurrando en la oscuridad.